convocamos para que dé una charla, conferencia, pero también queremos que sea una clase de filosofía política medieval. Nos acompañan en esta jornada el señor director Claudio Calí, la señora vicedirectora Noemí Roldán, profesores de la Casa de la carrera de Historia, de otras especialidades también de lengua, alumnos del instituto y alumnos y docentes de otros institutos que se acercaron también a participar de esta jornada. La jornada emerge y surge desde un proyecto de cátedra de ayudantía de una asignatura que se dicta en la carrera de Historia, segundo año. La materia es Historia Mundial. La profesora titular es Marisa Aquino. No sé si Marisa querés hablar. Y es una materia que tiene un programa muy extenso. Los contenidos procuramos empezar desde la República Tardía y los extendemos hasta el siglo XVI. Y hay mucho para investigar y da para hacer trabajos de extensión y de investigación. En mi caso particular, el trabajo que elegí investigar tiene que ver con filosofía política medieval y es un tema complejo, para lo cual necesitábamos la ayuda de un especialista, y habiéndole acercado la propuesta del profesor Bertelloni, tuvo la gentileza de aceptar y la amabilidad de acercarse hoy a compartir esta conferencia, que queremos también que sea una clase, para lo cual vamos a reservar un espacio para que hagan preguntas al finalizar. Ariel, ¿de qué parece? Sí, excelente. Si tienen los programas a la mano van a ver que están consignadas unas bibliografías. Las tres primeras son las que vamos a intentar, si da tiempo, tratar en esta jornada. Son generales y cada uno de los enunciados introduce al tema. El primero de ellos está expresado en forma de pregunta. El profesor Bertelloni, que es el autor de los textos, se pregunta si el destino del Estado coincide o no con el de sus dioses. Esta pregunta remite a la existencia de dos poderes que existen prácticamente en Europa occidental, el poder sacerdotal y el poder temporal, que mantienen entre sí una relación de conflicto y de controversias. Y la idea de la jornada es que se entienda cuál es el origen del conflicto, dónde podemos encontrar la génesis en el tiempo, quiénes fueron los principales protagonistas de los conflictos, cuáles fueron sus consecuencias políticas y de qué manera se resuelve teóricamente, llegado el siglo XIV, quiénes fueron los pensadores que propusieron teorías alternativas para resolver este conflicto desde lo teórico y tratar de que quede, primero generar la inquietud en estos temas, que por ahí son poco conocidos, por lo menos para mí eran una novedad. No quiero anticipar algunas novedades que quizás cuente el profesor Bertelloni, pero toda teoría política medieval, o en toda teoría política medieval, podemos encontrar un común denominador, que es la necesidad del autor o de los autores que han desarrollado teorías políticas medievales de conceptualizar cada uno de estos dos poderes, de tratar de tipificarlos ontológicamente y de establecer alguna relación conceptual entre estos dos poderes. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. No sé, Marisa, si quieres agregar algo. Bueno. Profesor, en nombre del cuerpo docente, del cuerpo directivo y de los alumnos, le queremos agradecer su visita. El profesor es doctor en filosofía, creo que esto hay que remarcarlo. Él viene invitado por la carrera de Historia, pero bueno, la interdisciplina obviamente en el área de sociales es inevitable y bueno, puntualmente los alumnos que han cursado Historia Mundial 1 han leído uno de los artículos que el profesor ha publicado en los anales de Historia Antigua y Medieval, que es justamente El destino de los dioses, y que bueno, que es el eje de alguna manera vertebrador de la materia para poder entender las teorías políticas de la modernidad. Así que le queremos agradecer nuevamente su presencia. Bueno, y nada. Bueno, el profesor Bertelloni es el titular de la Cátedra de Filosofía Medieval en la Universidad de Buenos Aires, es investigador de CONICET,
Es autor de más de un centenar de artículos de especialidad, traductor y compilador de artículos en filosofía política medieval. Y bueno, es un reconocido docente, investigador y disertante, y reconocido tanto en el ámbito nacional como internacional. Profesor. Bueno, de todo los saludo a todos los que han venido acá, les agradezco el interés. ¿Se escucha bien o esto retumba? Les agradezco realmente el interés, mejor así que antes. Y a la profesora Aquino le agradezco también la gestión de haber facilitado mi visita al instituto. A Gustavo Barzanelli, que es alumno de la Facultad de Filosofía y Letras o viene a los seminarios. Me alegra también encontrar aquí caras conocidas como la de la señora Teresa Eger, que es hija de un gran amigo ante todo, y después un gran profesor, que fue ya fallecido, pero fue profesor de filosofía antigua en la Facultad de Filosofía y Letras, del cual hemos aprendido muchísimo. La verdad que recuerdo el doctorado de Erland, un recuerdo, digamos, afectuoso y además un recuerdo enriquecedor del punto de vista intelectual. Y otros alumnos como Edgar Denker también, que no es un gran profesor todavía, pero es un gran alumno, o sea que también me pone muy contento hablar aquí ante ustedes en un ambiente tan familiar. Como ustedes saben, yo soy un profesor de filosofía interesado por algunos temas de teoría política, y la teoría política obviamente tiene su compromiso temporal, por eso digamos la justificación histórica del problema, o sea, aunque la teoría política o la historia de la teoría política, aunque la historia de la teoría política es una historia de doctrinas, sin embargo, estas doctrinas no aparecieron por generación espontánea, sino que han aparecido, digamos, motivadas, estimuladas por hechos históricos, ¿no? Precisamente el núcleo, digamos, de la teoría política medieval, el núcleo de la teoría política medieval, el núcleo teórico de la teoría política medieval es el conflicto entre el núcleo teórico el núcleo fuerte, digamos, de la teoría. Bueno, entonces decía que el núcleo fuerte de la teoría política medieval es el conflicto entre dos poderes. Como ustedes comprenderán, un poco más viejo porque así, como ustedes comprenderán, para que dos poderes se transformen en momentos teóricos, precisamente tienen que pasar de esa situación fáctica, digamos así, de esa situación de momentos de la historia a momentos de la teoría. Y eso es realmente lo que ha pasado. O sea, no te hagas demasiado grano porque igual... Sí, sí. Bueno, lo que vamos a tratar es lo que vamos a tratar de presentar hoy, lo que vamos a tratar de presentar hoy es el modo como este conflicto entre dos poderes fácticos se transformó en un conflicto teórico. Ese es el problema. O sea, de qué manera el sacerdocio, o sea, los poderes eclesiásticos en el mundo medieval, de qué manera los poderes, el poder eclesiástico por una parte y el poder temporal por la otra, o sea, reino, en algún caso el imperio, se enfrentaron entre sí, y enfrentándose entre sí generaron la necesidad de justificar teóricamente sus posiciones. De ahí la transformación de estos dos poderes fácticos en dos momentos conceptuales, en dos momentos que entran en relación. Esta relación, según las teorías,
Es una relación o bien de armonía o bien de conflicto, o bien de oposición. Ya vamos a ver cómo se desliza, digamos, la teoría política hacia el establecimiento de la correcta relación entre estos dos poderes. Pero hay un problema que con Gustavo Balzanelli, antes de la conferencia, nos permitimos denominar el punto cero de toda esta historia, que voy a reconstruir precisamente y cronológicamente. Este va a ser un poco el método hoy. El método va a ser presentar el desarrollo histórico cronológico, por una parte, que tiene bastante coherencia este desarrollo histórico cronológico, y por otra parte voy a también esquematizar, digamos, este desarrollo para que los que no conocen el problema, digamos, puedan aferrar con mayor facilidad, digamos, lo que vamos a presentar aquí. Hay un momento que sería el momento cero, digamos así, de esta situación. ¿Cómo surge y cómo aparece en la historia el conflicto entre los dos poderes? Fíjense que cuando hablamos de conflicto entre dos poderes estamos hablando de dos instancias, digamos, o de dos poderes o dos autoridades que quieren ejercer jurisdicción y gobierno sobre el mismo súbdito. Este es el problema real. El problema real, digamos, que en la Edad Media había dos autoridades que decían tener jurisdicción para obligar, o sea, para ejercer poder coactivo sobre el mismo súbdito. Por una parte, el poder religioso, que decía que por motivos X ese poder religioso tenía jurisdicción sobre los hombres en cuanto cristianos, y por el otro, el poder temporal, que decía que tenía ese poder temporal jurisdicción sobre los súbditos en cuanto súbditos. O sea que en última instancia el problema de los conflictos, el conflicto entre los dos poderes se entiende como un conflicto entre dos soberanías. Desde el punto de vista de la historia de la teoría política, esto es importante porque ya nos exige, digamos así, explicar cómo aparece el problema de las dos soberanías. El problema de las dos soberanías es un problema derivado, no es un problema originario. Originariamente, con la crisis de la polis griega y la aparición subsiguiente del imperio helenístico, sobre todo en el imperio helenístico aparece una figura muy interesante. Antes de que, digamos, entre en juego la historia del cristianismo, aparece una figura muy interesante dentro del imperio helenístico, después hereda el imperio romano, que es la figura de la religión dentro del espacio de la política. O sea, en el imperio helenístico y después en el imperio romano, que continuó, digamos, el imperio helenístico, las relaciones entre la política y la religión eran tales que la religión formaba parte de la política del Estado. O sea, no existía un poder religioso y un poder político separado, sino que el emperador era la única autoridad, y esta única autoridad, digamos, tenía dentro de sus facultades, digamos así, o dentro del Estado helénico y después romano, el Estado, digamos, helenizado, digamos, o después el Estado romano, abarcaba, digamos, una amplitud tal que la religión primero pagana, o sea, romana, estaba dentro de la jurisdicción del Estado, que el jefe de la religión era la autoridad política, por decirlo así. Claro, esto es muy importante. Esta es una situación, digamos, cero, que hay que entender. Esto lo pueden leer ustedes en alguno de los textos que mencionó Gustavo Balzanelli. Por ejemplo, en un artículo que yo escribí sobre si el destino del Estado coincide o no con el de los dioses. Esto quiere decir precisamente esto que acabo de explicar. O sea, que en el origen del imperio helenístico, después en el romano, el destino del Estado coincide con el de los dioses, quiere decir que los dioses, o sea, la religión, estaba como absorbida o subsumida dentro del poder estatal. O sea que no había dos destinos separados. Esta es una frase que tomé de un texto de Rousseau,
pero que me sirvió para darle un título elegante, digamos, a ese artículo. De alguna manera, lo que quiero decir con ese título, si el destino del Estado coincide o no con el destino de los dioses, es si la religión forma parte de, o si la política, digamos, y la religión están juntas dentro del Estado, o si constituyen dos poderes separados. Bueno, originariamente la religión dentro de los imperios, digamos, formaba parte de la estructura interna del Estado. Era un momento de la política estatal. Y esto es, esta relación entre religión y política fue heredada de los griegos, también por los romanos, en torno del tránsito, digamos, del siglo IV al siglo V, se produce tres fenómenos importantísimos para entender, digamos, lo que empieza a constituir la ruptura de esta situación. En primer lugar, se produce la cristianización del Imperio Romano. Esto es muy importante, con Constantino. ¿Por qué es muy importante? Porque la cristianización del Imperio Romano no implica sustituir la vieja relación que en el Imperio Romano existía entre religión y política. Subsiste la misma relación. ¿Cuál es la misma relación que existe cuando el imperio se cristianiza? El imperio se cristianiza, en lugar de religión pagana, la religión cristiana es la religión oficial del imperio, y la religión cristiana forma parte, como había sucedido en el imperio helénico y el imperio romano, forma parte de la política del Estado. O sea que en el mundo romano, digamos así, cristiano, subsiste la misma relación estructural entre política y religión, por más que la religión no fuera ya la misma. No sé si esto lo han entendido, esto es muy importante. Segundo hecho importante, saben ustedes que el imperio estaba dividido en dos partes, una parte occidental y una parte oriental, y la parte occidental, digamos, Roma, porque la parte oriental era Bizancio, la parte occidental desaparece como consecuencia de ese fenómeno tan importante que fue la caída precisamente del Imperio Romano en manos bárbaras, ese fenómeno, digamos, de invasión de Europa por parte de estas tribus nórdicas, digamos, constituyó, digamos, algo así como el camino hacia la constitución de la nueva Europa. Pero está claro que la soberanía romana, digamos así, subsistió en el imperio bizantino, que es el único imperio que quedó fuera del ámbito de estos pueblos invasores, mientras que Roma en Occidente desaparecía como lugar de la soberanía imperial subsistía en Bizancio. O sea que en Bizancio, ¿qué tenemos en el momento en que cae el imperio romano occidental? Tenemos un imperio romano cristiano, donde la religión forma parte de la política del Estado, digamos, si ustedes quieren, forma parte del Estado, y donde la soberanía, digamos, entendiendo por soberanía todo lo que implica para un imperio ser soberano. Un imperio como el Imperio Romano quería ser universal, quería tener una soberanía sobre el resto del mundo, independientemente de que la haya tenido o no la haya tenido, pero sabemos por folclore, digamos así, de literatura romana que, digamos, la cultura de los romanos era una cultura, la cultura política de los romanos era una cultura, sobre todo en el siglo I, a partir del siglo I, de dominio universal. Entonces la idea del imperio romano era la idea de una soberanía que no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio, o sea, una soberanía total. Bueno, esta idea de la soberanía total, ya van a ver por qué es importante que haya sido sostenida por los romanos. Primero, en la época vigiliana, el siglo I, digamos. Después, esta concepción de un imperio universal con soberanía sin límites ni en el espacio ni en el tiempo, subsiste como leyenda, digamos así, como cultura, como aspiración, como desiderato, en el imperio bizantino. En el imperio bizantino, a partir de Constantino, digamos así, sobre todo a partir del siglo V,
empiezan a generarse problemas entre este imperio bizantino, esta segunda Roma, como se llamaban los mismos bizantinos a Bizancio, y una institución, digamos, que empieza a aparecer, digamos, en Occidente, que empieza a generar también una teoría de la soberanía, que era el papado, digamos, el obispo de Roma, a partir del siglo V, tanto en Bizancio como en el obispado romano, con el papado romano, empiezan a aparecer conflictos de concepción acerca de las relaciones entre el cristianismo, que en Bizancio era la religión del Estado, y el obispo de Roma, que era el jefe, tenía la pretensión de ser el obispo de todos los cristianos del mundo. Como ven ustedes, acá había como dos soberanías que se empezaban a cruzar, porque si por una parte el papado de Roma quería tener soberanía sobre todos los cristianos, porque era el primer cristiano que quería tener soberanía sobre todos los cristianos, incluido el emperador. En Bizancio el emperador quería tener soberanía sobre todos los romanos, incluido el obispo de Roma. O sea que había dos soberanías que se cruzaban. El problema era cómo pretendía cada uno de ellos justificar la soberanía que cada uno de ellos enarbolaba. Bueno, la soberanía que pretendía justificar o que justificaba el imperio helenístico Bizancio era una soberanía que en rigor no necesitaba justificación teórica. ¿Por qué no necesitaba justificación teórica? Porque tenía una justificación histórica, muy fácilmente invocable, digamos así, o de recurso fácil. ¿En qué consistía ese argumento histórico de los bizantinos, del resto de los romanos, digamos así, que a pesar de ser el resto de los romanos tenían pretensiones de soberanía sobre todo el mundo oriental y occidental, también europeo? Bueno, la justificación que enarbolaban los bizantinos era que la soberanía sobre el orbe, digamos así, era una soberanía que había heredado Bizancio, porque Bizancio era el heredero directo del Imperio Romano, era lo que quedaba del Imperio Romano, porque era el heredero directo del Imperio Romano, por eso tenía el derecho a ejercer el imperio, o sea, la soberanía sobre todos los romanos, inclusive el obispo de Roma. O sea, la justificación era histórica. Siempre había sucedido así, que el emperador estaba por encima de la religión, y por eso el emperador quería que la situación de ejercicio de su soberanía siguiera siendo así, incluso sobre el obispo de Roma. Era el argumento invocado, era un argumento, digamos, que no tenía nada de teórico, era un argumento puramente fáctico. Un argumento fáctico, pero que todo el mundo lo admitía porque la historia lo enseñaba de esa manera. Contra esta concepción fáctica, digamos, enarbolada por Bizancio, por la segunda Roma, empieza en el mundo occidental a armar su contraofensiva doctrinaria, el obispo de Roma. Y esta ofensiva doctrinaria es lo que podríamos llamar hoy, de manera un poco, digamos, gruesa, pero en rigor no inadecuada, la eclesiologización del poder político. O sea, el Papa de Roma eclesiologiza el poder. ¿Qué quiere decir eclesiologiza el poder? Empieza a desarrollar una teología política derivada a partir de su interpretación de textos bíblicos. La interpretación que genera el papado romano de estos textos bíblicos referidos a su soberanía, digamos, sobre el resto de los cristianos, es lo que se llama la teología política papal. Esta teología política papal en realidad era una teoría de gobierno
más que una teoría política, ya lo vamos a explicar por qué, la idea de lo político, la politicidad, la poli, digamos, es una idea oriental, digamos así, es una idea que viene, digamos, de la lengua griega, y en el mundo occidental, digamos, había poca información acerca de lo que la lengua griega decía acerca de lo político del Estado, ¿no? Entonces, en lugar de hablar en el mundo europeo, en el ámbito, digamos, sobre el cual tenía influencia inmediata el obispo de Roma, de una teoría política, sí, de lo que hablamos es la teoría de gobierno del papado, ¿no? Una teoría de gobierno del papado que se enfrenta con la concepción, por decirlo así, porque no era una teoría, con la concepción bizantina de origen romano, de origen romano imperial, del poder del emperador sobre el discípulo. Bueno, si ustedes toman como punto cero, por decirlo así, la caída del Imperio Romano Occidental, van a verificar que como consecuencia de esta caída aparecen, como siempre cuando uno muere, digamos, aparecen los sucesores, los que quieren suceder. Bueno, aquí moría una soberanía y aparecen 3 pretendientes, digamos así. Yo no diría sustituir esa soberanía, pero de alguna manera explicar por dónde continuaba, digamos así, la soberanía desaparecida del mundo romano occidental. Esa es un poco una situación, digamos, de gran interés. Aparecen 3 intérpretes de la caída del imperio y la continuidad de la soberanía del imperio que desaparece. ¿Quiénes son estos 3 intérpretes? Un intérprete que en rigor no tuvo consecuencias, o cuya doctrina, cuya interpretación no tuvo consecuencias políticas, que es San Agustín, el obispo de Hipona. O sea, ustedes saben que San Agustín es un autor que, bueno, vivió en el siglo IV, muere en el siglo V, escribió La Ciudad de Dios como consecuencia de la caída de Roma. En este texto de La Ciudad de Dios explica la caída de Roma, pero la explica como un hecho providencial. De ninguna manera San Agustín aprovecha la caída de Roma para, digamos, justificar a partir de esa caída una teoría política cristiana. Lo que hace San Agustín en La Ciudad de Dios es simplemente hacer una teología, digamos, de la historia, pero mística, donde lo que le interesa a él no es explicar los poderes políticos, sino explicar 2 ciudades, que es la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, que son ciudades místicas, no son ciudades que se identifican ni con el Estado, ni con la Iglesia, sino que son ciudades, digamos, que son como amores, que son como comportamientos, por decirlo así. Pero esto, desde el punto de vista de la teoría política, tuvo consecuencias, por lo menos no queridas por San Agustín. San Agustín no quiso aprovechar la caída del Imperio Romano para generar una teoría política. Segundo pretendiente a heredar la soberanía de la Roma caída, el papado. Quien haya leído el Leviatán de Hobbes, el Leviatán de Thomas Hobbes, que es un libro escrito en el siglo XVII, en mitad del siglo XVII, es un libro que Hobbes escribió un poco para, digamos, oponerse a las pretensiones del papado como poder político, entre otros motivos, digamos así. Escribe una frase Thomas Hobbes aquí que muestra la relevancia que tiene la consideración de la historia política europea a la luz del cristianismo. Esto, digamos, suele ser considerada la presencia del cristianismo en la teoría política como una molestia. Yo diría que, en rigor, más que una molestia, el cristianismo ha estimulado teoría, por decirlo así. Tanto porque del lado del propio cristianismo eclesiológico, de parte de la misma iglesia, se generaron buenas teorías, como también porque para contrarrestar a estas teorías eclesiológicas surgieron teorías laicas, digamos así, del poder.
Hobbes no se olvida de eso, lo sabe. Uno de los momentos en los cuales recoge esta situación, a la cual me acabo de referir, o sea, la situación del papado como pretendiente a ser el sucesor de la soberanía del Imperio Romano, está en el último capítulo de Leviatán, cuando Hobbes dice: si uno considera el origen de este gran dominio eclesiástico durante toda la Edad Media, fácilmente percibirá, dice Hobbes, que el pontificado, o sea, el papado romano, no es otra cosa que el fantasma del fenecido Imperio Romano. O sea, el papado se levantó sobre el imperio. Fíjense que es correcto lo que dice Hobbes, porque de mismo modo como el imperio tenía una pretensión de soberanía universal, el papado, digamos, de una manera aprovecha esa situación de desaparición de la soberanía universal para querer constituirse él en una soberanía universal. El papado no es otra cosa, el papado medieval, no es otra cosa que el fantasma del fenecido Imperio Romano. Este fantasma, o sea, el papado, se asienta coronado sobre el sepulcro del imperio porque el pontificado se alzó repentinamente sobre las ruinas de este poder pagano. O sea, esto es absolutamente verdad, es absolutamente verdad. O sea, sobre la soberanía romana, el papado quiso ser el sucesor de esa soberanía. Después de San Agustín, que quiso interpretar la caída de Roma como un hecho, digamos, providencial, y que como consecuencia de ese hecho providencial, San Agustín generó una teología de la historia, una teología mística de la historia. El papado, en cambio, generó una teología política elaborada a partir de su interpretación del texto bíblico, que ya vamos a ver en qué consistió. Y el tercer pretendiente a suceder al Imperio Romano desaparecido en Occidente es el Imperio Romano Oriental, obviamente. El Imperio Romano Oriental, Bizancio, dice: no, los herederos de la soberanía que caduca en Roma somos nosotros, porque nosotros somos la continuidad del Imperio Romano pagano, y la soberanía que quedó vacante, digamos, en Roma, pasa automáticamente a tener su lugar en el Imperio Romano, que tiene su sede en Bizancio, que es la otra capital, digamos, del imperio, llamada Segunda Roma. Como ven ustedes, la idea de la primera Roma a la segunda Roma es una idea del traslado, digamos, de la sede fáctica de la soberanía, pero, digamos, desaparece la sede fáctica. Lo que no desaparece es la soberanía en sí misma. La soberanía es una especie de estatus, de persona jurídica, por decirlo así, que los pretendientes a sucederlo, digamos, quieren aferrar y tomar para sí mismos. O sea que desde el punto de vista del conflicto político, lo que tenemos acá son dos pretendientes concretos, digamos así, que quieren ejercer el poder político a partir de esa vacancia. Una es Bizancio, otra es el obispo de Roma. Bizancio, sobre la base de una herencia que considera legítima, porque Bizancio es el heredero del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, y el papado sobre la base de alguna justificación que no podía ser histórica. ¿Por qué? Porque el papado romano no tenía una justificación histórica. San Pedro, que se decía ser el primero elegido por Dios, el Evangelio no decía que hubiera sido heredero de una soberanía universal. El Evangelio no lo decía. Entonces había que fabricarlo. Y efectivamente, el papado romano, digamos, generó toda una ideología del poder papal, que algunos muy buenos autores, por ejemplo Walter Ullmann, presentan como una teoría que se intentó fabricar como sustitutiva de los fundamentos históricos que el Imperio bizantino enarbolaba para justificar su lugar como heredero de la soberanía universal romana. O sea que aquí se presenta un fenómeno muy interesante, que es el fenómeno de contraposición entre teoría papal, o sea, entre ideología, entre doctrina, entre
sistemas políticos y una concepción histórica, digamos, que por ser histórica, por ser de herencia histórica, no necesitaba asentarse sobre bases teóricas. Walter Ullmann, que estará supongo en la bibliografía de la Cátedra de Historia Antigua y Medieval, dice, por ejemplo, precisamente que la ideología del pontificado romano es una ideología que pretendió sustituir con teorías lo que el Imperio Romano no necesitaba justificar con teorías porque ya lo tenía justificado históricamente. De alguna manera el conflicto es un conflicto entre ideología occidental romana y historia oriental bizantina. Bueno, ¿qué pasa entonces en Europa? Hay que generar ideología, generar doctrina, generar sistemas políticos, generar teorías. Yo diría realmente, y lo digo, lo lanzo así como sugerencia, ¿no? Para que alguno después tome, se dice, la posta y que el origen de la teoría política occidental está allí, está en la necesidad papal romana de generar una teoría para justificar al Papa como el poseedor, digamos, de la soberanía universal que quería sacarle al emperador romano. O sea, el origen de la teoría política en Europa, Aristóteles ya había escrito lo suyo, pero Aristóteles formaba parte de la historia en ese momento. Platón lo mismo. Pero en Europa, digamos, a partir del siglo V, cuando se constituye la nueva Europa, realmente, paralelamente con la constitución de la nueva Europa, aparece una teorización del poder político. Y esta teorización del poder político empieza y continúa durante muchos siglos anclada directamente en la interpretación del texto bíblico, hecha por parte del papado y de todo el aparato, digamos, papal a partir de este siglo V. Obviamente no nos vamos a detener muchísimo en esta eclesiologización del poder político, pero voy a decir algunas cosas. En primer lugar, les voy a adelantar algo. Les voy a adelantar que una cosa es fundamental el poder político en el Evangelio y otra cosa es fundamental el poder político en bases laicas o en bases naturales. Una cosa es decir que en el Evangelio existen fundamentos para justificar el poder político del Papa o de un hombre sobre otros hombres o de un hombre sobre otros hombres, y otra cosa es decir que lo político, las relaciones de dominio entre los hombres se fundamentan, digamos, en bases naturales. Como ven ustedes, sí la Iglesia trabajaba sobre, digamos, una teoría política teológica, donde teológico significa, digamos, la historia de la salvación de la humanidad, y donde consecuentemente la teoría política estaba como enganchada en esa historia de la salvación que está relatada en el Evangelio, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, muy distinta a esa teología política va a ser una teoría política que aparece después en el siglo XIII, fundamentada en bases naturales, laicas, digamos. Entonces, ¿por qué es importante mostrar en qué consistió el pensamiento político papal? ¿Por qué es importante mostrar en qué consistió la teología política del papado? ¿Y por qué es importante mostrar de qué manera durante muchos siglos el papado consiguió eclesiologizar, digamos así, o sea, sellar con mucha eficiencia, digamos, el fundamento del dominio de un hombre sobre otro, sea cual fuera ese hombre, digamos, sobre bases bíblicas, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Bueno, es importante entender esto, entender esta tradición eclesiológica, teológica, papal, digamos así, cristiana del pensamiento político, para mostrar después la importancia de la reacción. El mismo medioevo, que fue el medioevo que eclesiologizó el pensamiento político, fue el mismo medioevo que reaccionó contra esa eclesiologización. Por eso cuando hablamos de la teoría política medieval tenemos que tener en cuenta que la teoría política medieval tiene dos ramas, por lo menos
muy sólidas, una rama de teología política muy fuerte, cuidado que no hay que considerarla, no hay que soslayarla por haber sido cristiana o por haber sido teológica, y una reacción contra esa teología política que también es una reacción medieval. O sea que el mismo medioevo produjo una teología política y después produjo una reacción contra esa teología política que es la filosofía política medieval, que surge como digamos una teoría política colocada entre tradición clásica y modernidad, que es el título que lleva la conferencia tal cual la anunció Gustavo Balzanelli. O sea que espero haber logrado una cierta claridad, digamos, hasta este punto. Olvidémonos de San Agustín es un teólogo de la historia, retengamos que hay dos protagonistas, uno el emperador cristiano oriental bizantino, que decía que él era el primer cristiano después de Dios porque Dios lo había señalado a él, a Constantino, para ser el conductor del cristianismo. Eso está relatado en la biografía de Constantino, escrita por Eusebio de Cesarea. Ahí se relata, digamos, toda la concepción constantiniana acerca de por qué el emperador es el primero después de Dios. El primero después de Dios. Mientras que en Occidente había otro que decía que era el primero después de Dios, que era el Papa. O sea que había dos pretendientes a ser los representantes primeros de Dios en la tierra. Uno, el Papa romano, otro, el emperador bizantino. ¿Por qué los dos tenían la soberanía total? ¿Por qué los dos podían pretender tener la soberanía total? Porque eran los primeros después de Dios. Después de Dios no hay un absoluto, acá más absoluto, que o bien el emperador romano, o bien el Papa, o bien el emperador bizantino, o bien el Papa romano. De ahí la importancia para estos dos personajes de convencer y persuadir de que eran la continuación directa del cristianismo, digamos, de Cristo en el mundo. Porque el primero después de Dios es un absoluto, y ese absoluto puede, digamos, ejercer una soberanía absoluta. Aquí también en este texto de Hobbes hay un absoluto, que es el Leviatán, es otro absoluto. La teoría política va saltando de vez en cuando a lo largo de la historia de pretensiones de poder absoluto a pretensiones de poder absoluto, y esta es una pretensión de poder absoluto en el siglo XVII. Que fundamenta la absolutez del poder en otros motivos, digamos así, que escapan, digamos, a nuestro esquema. Pero, digamos, el absolutismo del poder imperial y el absolutismo del poder papal no son ideas descabelladas, digamos, es simplemente la idea de que es una soberanía y no dos las que se deben ejercer sobre el mismo súbdito. O sea, no puede haber dos que manden al mismo tiempo, un emperador y un papa, o es el emperador o es el papa, y por eso disputaban estos dos protagonistas. Bueno, entonces, como nos interesa saber cómo surgió la reacción contra esta teología política papal, primero debemos saber qué fue la teoría política papal. ¿Qué fue esta teología política? ¿Qué fue esta concepción eclesiológica del poder político? Es muy interesante revisar cuáles fueron, digamos así, sus fundamentos. Hubo una lectura papal de algunos pasajes del Evangelio que fueron fundantes, digamos así, y determinantes en la definición o en la autodefinición, digamos así, del papado como un poder absoluto, un primero después de Dios. Esta fue la lectura que hizo el papado del famoso texto del Evangelio de San Mateo, en el cual Cristo dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, esto fue leído
y utilizado por el papado como un texto, como dije, fundante hasta el siglo XIV inclusive, y fue uno de los argumentos. Hubo otra argumentación también, otra argumentación. La voy a mencionar todas las argumentaciones eclesiológicas y después vamos a examinarlas en detalle. Otra argumentación es lo que se ha llamado, digamos, el agustinismo político. El agustinismo político era una doctrina, digamos, una doctrina que tenía objetivos prácticos. Yo dije hace un rato que Agustín no había querido elaborar ninguna doctrina política, y es verdad. Esto que se llamó agustinismo político fue una doctrina política generada en Occidente a pesar de San Agustín, que consistió este agustinismo político en transferir, digamos, a los poderes temporales funciones eclesiológicas, por decirlo así, o funciones consistió en convencer, digamos, a los poderes temporales de que debían gobernar a sus súbditos, más teniendo en cuenta, digamos, el carácter cristiano de los súbditos que su carácter súbdito, digamos, de súbditos civiles, por decirlo así. O sea que ustedes se pueden imaginar, digamos, que un rey gobierne a sus súbditos preocupándose más de que sean buenos cristianos que preocupándose de que sean buenos ciudadanos o que logren fines, digamos, temporales, por decirlo así. De alguna manera diluía la vida civil en objetivos de tipo religioso, ¿sí me entienden? Esto ablandaba, por decirlo así, las estructuras políticas temporales y las diluía, transformándolas, digamos así, en momentos, digamos, asustanciales, no sustanciales, de una teología política. Y el tercer momento de eclesiologización fue un argumento fáctico, que fue la llamada donación de Constantino, que es uno de los capítulos más apasionantes de la teoría política medieval. Entonces vamos a ver brevemente en qué consistió cada uno de estos tres argumentos. Primer argumento. La exégesis papal del texto de Mateo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, y atares aquí será desatado, etc. ¿Esto qué quería decir? Bueno, aparentemente quería decir, según la lectura del papado, que Cristo había otorgado a Pedro un poder absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque el texto del Evangelio decía todo lo que atares, todo lo que desatares. O sea, la expresión latina, quodcunque, es una expresión que fue leída por el papado como una totalidad. Una totalidad de atar y desatar. ¿Qué quiere decir atar y desatar? Ligar y desligar. ¿Cómo fue leído esto de ligar y desligar? Fue leído en términos de crear obligaciones jurídicas o disolver obligaciones jurídicas. Esto significaba generar obligaciones, o sea, generar potestas coactivas sobre los súbditos o disolver obligaciones. ¿Y esto dónde se reflejaba, dónde aparecía esta capacidad papal de ligar y desligar? ¿Cómo se traducía? Se traducía a través de la sanción de leyes. Por eso se agregaba a esta interpretación que la capacidad de ligar o desligar era una capacidad, digamos, que tenía que ver con la lex, porque la lex venía de ligar, y ligar quiere decir obligar. ¿Y dónde ponía el Papa todas esas leyes, o todas esas leyes con las que ligaba o desligaba? Le ponían un cuerpo jurídico que se llamaba derecho canónico. De alguna manera, el derecho canónico medieval es un gran conjunto de leyes a través de las cuales el papado intentaba crear obligaciones jurídicas o disolver obligaciones jurídicas, pero a través de las cuales obligaciones jurídicas el papado se erigía, digamos, en una institución de gobierno. Muy bien.
Esta interpretación del texto de Pedro, del texto de Mateo, perdón, fue una interpretación que, si bien empezó en el siglo V, continuó hasta el siglo XIV, o sea, mucha continuidad en esta interpretación y en la invocación de esta interpretación. Después, el agustinismo político, ¿en qué consistió? Voy a tener que ir un poco rápido, porque el agustinismo político, en rigor, aunque es un fenómeno interesante, es un fenómeno, digamos, que abarca 4 siglos. Como les dije, consistió en un intento de sugerir a los reyes occidentales surgidos como consecuencia de las invasiones. Ustedes piensen en una situación occidental de fragmentación de lo que antes había sido la unidad del Imperio Romano, por lo menos occidental. Como consecuencia de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano se fragmenta en distintos reinos a cargo de distintos reyes. Y ahí es donde empieza realmente el proceso llamado de evangelización de Europa. Esta evangelización, además de haber sido de una evangelización, digamos, legítima, constituyó también un proceso de evangelización de la política. Y en este proceso de evangelización de la política, lo que hubo, esto está bien estudiado por un autor llamado Arquilier, que fue el que generó este concepto, agustinismo político. Esta suerte de evangelización de la política consistió en transmitir a los reyes temporales la idea de que ellos tenían que gobernar ante todo a súbditos, como dije, que eran cristianos, que a súbditos civiles. Con lo cual, la función del gobernante temporal de conducir a un súbdito, digamos, a una cierta felicidad temporal, a una cierta felicidad civil, por decirlo así, quedaba totalmente diluida en las obligaciones del rey como rey cristiano. ¿Me entienden? Y esto, en cierto modo, transformaba la función del rey en una suerte de emisario, de momento, digamos así, de un programa de salvación, porque el rey, ¿qué hacía? Los reyes, ¿qué hacían? Se ocupaban de que los hombres, antes de ser felices en este mundo, lograran la salvación en el otro mundo. Y esa, digamos, esa forma de gobernar a los pueblos de Europa, priorizando, por decirlo así, la salvación cristiana, y hipotecando, digamos así, olvidando la felicidad civil, la felicidad temporal, va tomando una suerte de increyendo, digamos así, de aumento, que se puede ejemplificar. Por ejemplo, en un texto que tomo como texto aquí paradigmático de este agustinismo político, del famoso obispo de la España visigótica del siglo VII, Isidoro de Sevilla. Todos conocerán a Isidoro de Sevilla, posiblemente como escritor, como erudito, pero Isidoro de Sevilla, en rigor, tiene un texto en el cual consuma, a mi juicio, la disolución de la política en la religión. La disolución, la política desaparece como oficio legítimo del rey, digamos así. Porque el rey se transforma en un conductor de los hombres hacia la vida futura, actúa como una especie de sacerdote, digamos. ¿Por qué Isidoro de Sevilla consuma la disolución de la política en la religión? Porque Isidoro tiene un pasaje, como les dije, que dice que el poder temporal, fíjense, el poder temporal de los reyes no sería necesario si no fuera para imponer por medio de la espada lo que los sacerdotes no pueden imponer por medio de la prédica. Reitero, el poder de los reyes no sería necesario, no existiría, si no fuera para imponer por medio de la espada lo que los sacerdotes no pueden imponer por medio de la prédica. Ven ustedes cómo el rey, de alguna manera, se transforma en un momento o en un oficio de salvación. O sea, el rey actúa como una especie de instrumento del sacerdocio
para que se realice a través del rey lo que el sacerdocio predica que se debe realizar, o que se logre lo que el sacerdocio predica que se debe realizar. O sea que aquí el precepto religioso se presenta como norma inspiradora del gobierno civil. Y esto desnaturalizaba totalmente el gobierno civil como disciplina propia, como oficio, digamos, con legitimidad propia, por decirlo así. Con lo cual ustedes tienen ya dos cosas. Tienen, por una parte, una institución que es el papado, que dice que tiene un poder absoluto de atar y desatar sobre todos los hombres, en virtud del texto de Mateo, en el que Cristo le dice a Pedro: te daré la llave del reino. Es un señor absoluto, ¿ven? Aquí lo que hace el papado es interpretar ese texto de Mateo como si Cristo transformara a Pedro, que es el primero, en el primero después de Dios, que es la situación que pretende el emperador bizantino, ser el primero después de Dios. O sea, el papado de Roma hace una exégesis de ese texto y a través de esa exégesis transforma a Pedro en el heredero directo, digamos, de Cristo en el mundo. Mientras que había otro que pretendía también la misma situación, que era el emperador bizantino. Dije que había también un tercer momento, que es la donación de Constantino. Bueno, la donación de Constantino, ¿qué era? Con esto terminamos con los argumentos fácticos, con los argumentos eclesiológicos. La donación de Constantino era una falsificación. ¿En qué consistió esta falsificación? Como ustedes recordarán, espero que lo recuerden, el emperador romano bizantino esgrimía argumentos que tenían su raíz en la historia, eran argumentos fácticos. Estos argumentos históricos del emperador bizantino consistían en decir: yo soy el heredero histórico de la soberanía romana, porque cuando yo me transformé en emperador cristiano, seguí conservando el carácter de emperador romano, que heredo, digamos, de los viejos imperios, primero el persa, después el helénico y después el romano. Ahora soy el emperador romano, y como emperador romano gobierno por fundamentación histórica sobre todos los romanos, incluso este obispo de Roma, que dice ser el primero después de Dios, que está pretendiendo soberanía absoluta en Occidente. Ahora, esta pretensión bizantina era una pretensión histórica. El problema era que al papado no le bastaban los argumentos teóricos que había generado a partir de la interpretación del texto de Pedro. Entonces empieza a fabricar argumentos fácticos. Y la donación de Constantino es un argumento fáctico. ¿En qué consistía la donación de Constantino? Bueno, consistió en una falsificación generada en el ámbito del papado romano en torno del año 800, en la cual el papado quería encontrar una confirmación histórica de lo que el papado sostenía teóricamente. O sea, todas esas doctrinas que el papado había generado a partir de la interpretación del texto de Mateo y a partir de la disolución de las estructuras temporales de Occidente en fundamentación religiosa, ahora lo que quiere el papado es encontrar una fundamentación fáctica, también histórica, de sus pretensiones de soberano absoluto. ¿Y qué hizo? Cuando Carlomagno fue coronado emperador en el año 800, inventó el papado un acto de donación que habría tenido lugar en el momento en que Constantino se convirtió al cristianismo y que consistió precisamente en una especie de agradecimiento de Constantino al Papa de esa época, que era San Silvestre, por haberlo curado de una lepra incurable. El texto de la donación, que se conserva hoy, dice que Constantino, en el siglo IV, enfermo de una lepra incurable, recurrió primero
a los magos, a los médicos del imperio sin éxito. Después recurrió a los magos sin éxito. Una noche en sueño se le aparece San Pedro y San Pablo y le sugiere que vaya a visitar al Papa Silvestre, que es el Papa el obispo, mejor dicho, de Roma en ese momento, que él iba a decir cómo debía curarse. Entonces Constantino va a visitar a Silvestre y Silvestre le dice, bueno, tenés que bañarte en una cuba de agua bendita y te vas a curar. Efectivamente Constantino se baña en una cuba de agua bendita. Como ven ustedes, la cuba de agua bendita no tiene en el relato una función puramente pía, sino que muestra la contraposición que hay entre el viejo mundo romano pagano y el nuevo mundo cristiano. O sea, la fuente de agua bendita o la cuba de agua bendita es la santificación del poder político. Ahora el emperador se baña en esa cuba, se cura de su incurable lepra y como agradecimiento a el Papa Silvestre por haberlo curado, ¿qué hace? Y como era el jefe político religioso, primero le otorga toda la soberanía sobre el imperio occidental y oriental, y además le da la primacía sobre todas las iglesias, o sea que lo transforma a Silvestre por donación, eso es la donación de Constantino, en señor de todo el imperio y en primer sacerdote de toda la iglesia. Ese es un argumento que de alguna manera confirmaba en términos fácticos lo que hasta ahora se había sostenido en términos puramente teóricos. Bueno, ¿esto qué significa hasta aquí? Significa simplemente lo siguiente, que hasta el siglo XIII, que es el siglo en el cual tuvieron vigencia todos estos argumentos, lo que hereda, digamos, el mundo occidental acerca de teoría política, entre comillas, es una teoría política que o bien se basa en una exégesis bíblica, o bien se basa en una cristianización de las estructuras temporales, como lo era el agustinismo político, o bien se basa en la falsa donación de Constantino. El resultado teórico de esta cristianización del poder, de esta eclesiologización del poder, es una pirámide. Una pirámide que tiene un nombre. El nombre de esta pirámide es Eclesia. ¿Qué quiere decir Eclesia? Eclesia quiere decir iglesia. ¿Qué conforma esta pirámide o qué incluye esta pirámide? Esta pirámide incluye en la parte de arriba el poder sacerdotal, en la parte de abajo el poder temporal. O sea, esta pirámide, como ustedes lo pueden colegir, de alguna manera se había convertido en un esquema que pretendía abarcar toda la realidad. Y toda la realidad se identificaba con la iglesia. ¿Por qué esta pirámide se identificaba con toda la realidad? Porque, en cierto modo, se concebía a la iglesia como la única, digamos, portadora, por decirlo así, de instrumentos para conducir al hombre a su último fin. Entonces, esta pirámide incluye a la iglesia en dos estamentos. El estamento sacerdotal que está arriba, digamos, la pirámide. Imaginen una pirámide que tiene una parte piramidal arriba y aparte abajo una parte trapezoidal, ¿sí? Que incluye al poder de los reyes, al poder temporal. ¿Por qué se hablaba de una iglesia como una pirámide? En primer lugar, porque una pirámide tiene estamentos y estos estamentos estaban ordenados jerárquicamente. Quiere decir jerárquicamente que el de arriba da su poder al que está abajo y el de abajo recibe su poder al que está arriba. O sea, la pirámide tiene una estructura descendente. El poder viene del Papa y baja hacia abajo. Primero pasa por los sacerdotes y después llega al poder temporal. Segundo, esta pirámide es importante porque abarca toda la realidad. Imaginen la pirámide que tiene la letra E adentro, igual R.
E quiere decir eclesia, igual R quiere decir realidad. La pirámide eclesiástica abarcaba toda la realidad. No admitía que fuera de la iglesia hubiera posibilidad de realización para el hombre. O sea, por eso los paganos estaban fuera de esta pirámide, no se realizaban. No se realizaban. Lo que único que se realizaba en los hombres que estaban dentro de esta pirámide, equivalentes a la cristiandad. Tercer lugar, ¿por qué es importante esta pirámide? Porque de esta pirámide nosotros tenemos dos segmentos, el segmento de arriba que es el sacerdotal y el segmento de abajo. Cuando comienzan los problemas, digamos, teóricos entre el poder temporal y el poder espiritual, en el siglo XIII, la parte de abajo de la pirámide quiere salir y no sabe cómo. Ese es el problema. ¿Por qué no sabe cómo salir la parte de abajo de la pirámide y no sabe cómo desengancharse de la parte de arriba? Porque en realidad la parte de arriba de la pirámide, digamos, el sacerdocio, que era, digamos, ¿cómo se dice? El sector culto de la sociedad, había generado un aparato interpretativo del texto bíblico y había fabricado una eclesialización del poder tan eficiente que los reyes de alguna manera se sentían justificados en su posición de reyes porque el poder le venía de arriba y le venía de arriba administrado por el sacerdocio. Por eso en la Edad Media la función del rey era una función casi sacramental. ¿Qué quiere decir sacramental? Ser rey era lo mismo que recibir la corona como rey, era casi lo mismo que recibir el bautismo, recibir la confirmación, recibir, no sé, los otros sacramentos que suelen recibir los cristianos. También recibir la corona era un momento de la historia de la salvación, por decirlo así. Entonces, ¿cómo se hace para sacar a estos reyes que reciben la corona según una legalidad eclesiológica? Sacarlos de la pirámide y que estos reyes sigan teniendo un poder político legítimo. Ese es el problema. No sé si me entienden lo que quiero decir. El problema era encontrar una legalidad justificatoria del poder político que no fuera una legalidad eclesiológica. Y entonces, ¿cómo se conseguía? Bueno, es ahí donde aparentemente empieza a ejercer su función, digamos así, la nueva configuración intelectual de Occidente. Porque a medida que empieza, digamos, el mundo medieval a recibir, digamos así, textos del mundo clásico latino y especialmente del mundo griego, empiezan a generar, digamos así, a partir de la lectura de estos textos, o a conocer algunas teorías acerca de lo político que antes en Occidente estaban ausentes. Occidente no recibe la República de Platón, que la República de Platón es un texto que recién aparece en el Renacimiento, pero sí aparece la política de Aristóteles. La política de Aristóteles traía una idea, digamos, que es muy interesante. Y no solamente la política de Aristóteles traía esa idea interesante, sino que otros textos también hablaban de esta idea que yo considero muy interesante. ¿Por qué? Porque empieza a hablarse de lo político como algo natural, Antes, hasta ese momento, lo político era considerado como perteneciente a una historia sobrenatural. ¿Por qué una historia sobrenatural? Porque lo político era una historia que empezaba con una institución, que empezaba con el pecado, que es el pecado adánico. La iglesia existe porque Adán peca, ¿sí? Y Pedro recibe un cierto poder de Cristo porque, digamos, la intención de Cristo era instituir una iglesia en el mundo, independientemente de las facultades que Cristo haya otorgado a esta iglesia. Interpretada por el papado como, digamos, facultades totales que incluyen el poder político, el poder espiritual y temporal. Pero acá lo que es fundamental es entender que de esta pirámide que acabo de tratar de transmitirles a la cabeza de cada uno de ustedes, digamos así, que era una pirámide de alguna manera totalitaria, porque era una pirámide como regida por la misma legalidad en su parte de arriba y en su parte de abajo. ¿Qué quiere decir la misma legalidad? La misma ley eclesiológica, la misma legalidad sobrenatural, era la legalidad que explicaba tanto al sacerdocio como a los poderes políticos. Los poderes políticos formaban parte de un programa de salvación. O sea, formaban parte de un programa de salvación, quiere decir, formaban parte, digamos, de un momento de la historia de salvación. Ser rey era ser
un instrumento de sacerdocio, un instrumento de la Iglesia para salvarme en el mundo futuro. Cuando comienza a aparecer este nuevo corpus textual en Occidente, empieza a aparecer la idea de naturaleza, lo natural. Y sobre todo empieza a aparecer la idea, que es una idea que aparece en algunos textos ciceronianos, pero con mucha más solidez, el texto de la política de Aristóteles, de que lo político es natural y que la polis es una institución por naturaleza. ¿Qué quiere decir naturaleza acá? Bueno, naturaleza quiere decir una legalidad íncita a la realidad, que no tiene nada que ver con la salvación del mundo futuro, ni que tiene que ver con un salvador que me va a llevar a la salvación del mundo futuro, sino que tiene que ver con una legalidad propia de la realidad, íncita a la realidad, que yo puedo conocer, que puedo corregir, que puedo estudiar, y que estudiándola y conociéndola, digamos, puedo aplicar para entender que las relaciones de dominio y las relaciones de subordinación entre los hombres no son relaciones que dependen de un mandato divino, un mandato de Cristo, sino que son relaciones que se constituyen a nivel puramente natural, que no tienen nada que ver con la historia de la salvación y con la historia eclesiástica. Y acá empieza a aparecer entonces una confrontación entre lo que es el fundamento del dominio eclesiástico sobre la base de legalidad sobrenatural y el fundamento del dominio del hombre sobre el hombre, el rey sobre los súbditos, para el cual el dominio se empieza a invocar la naturaleza. En esta pirámide que acabamos de reconstruir, digamos, mentalmente, ahora la legalidad eclesiástica no llega abajo, sino que lo de abajo se quiere abrir, sale de la pirámide, se coloca al costado y empieza a buscar una legalidad, un sistema, digamos, conceptual propio para poder justificar la existencia de esa parte de la pirámide con una legalidad, digamos, independiente respecto a la legalidad eclesiológica. Bueno, ¿dónde tiene lugar esto? ¿En qué ámbito intelectual? Hay un ámbito intelectual que es un ámbito, digamos, fascinante para estudiar. Lamentablemente no hay mucho tiempo hoy para dedicar, pero ustedes saben que los textos, digamos, griegos, digamos así, durante la Edad Media prácticamente fueron desconocidos. La Edad Media hasta el siglo XII, para hablar un poco de este naturalismo, digamos, de esta base naturalista de la nueva teoría política, podemos recordar que en Occidente, hasta, digamos, si tomamos como el comienzo de Occidente en el siglo V, la caída de Roma, hasta el siglo XII Occidente prácticamente conoció muy pocos textos clásicos. Conoció algunos textitos de Platón, digamos así, algunos textos de literatura latina, pero todo digamos, la intelectualidad, todo el pensamiento, digamos, teórico era de tendencia eclesiologizante o teológica. Había algunos sistemas filosóficos. El que haya estudiado historia de la filosofía medieval recordará que en la historia de la filosofía medieval, ¿a quién se estudia? Se estudia a San Agustín, que es tardoantiguo, ni siquiera es medieval. Se estudia en el siglo IX a Escotorígena, que es un personaje aislado, digamos, dentro de toda una cultura eclesiológica. Y se estudia en el siglo XI a San Anselmo, que es el famoso creador del argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Pero, digamos, del siglo V y del siglo XII, son 7 siglos, hubo muy poca teoría filosófica, digamos, natural, por decirlo así, proveniente de la pura racionalidad. Era todo, digamos, la aplicación del ingenio humano, aplicado a la lectura de la Biblia y a la explicación de la realidad a través de la interpretación que hacían los hombres de su lectura de la Biblia, y eso era teología. En el siglo XII, entonces, a partir del siglo XII hasta 1265, fíjense, entre 1120 y 1265, o sea, en 40 años, se conoció todo el corpus de Aristóteles, que no se había conocido antes en 7 siglos. Eso es curioso. ¿Por qué sucedió que en 7 siglos no se conoció lo que después se conoció en 140 años? Bueno, porque hubo una nueva clase
intelectual que quería explicar la realidad de manera más racional, más convincente. Esta clase intelectual se llamaban eran los intelectuales, los maestros de artes de la Universidad Medieval. Primero de las escuelas, después de la universidad. Antes de que sean fundadas la universidad, tenemos escuelas que se iban reuniendo, digamos, en los lugares donde se asentaba el maestro, y asentándose, digamos, de ahí formaba una escuela que llevaba el nombre de la ciudad donde se asentaba el maestro. Estas escuelas eran escuelas de intelectuales, que a diferencia de lo que era el intelectual del primer periodo, el periodo de esos 7 siglos que no conoció nada de filosofía, la diferencia entre la escuela, digamos, que empieza a partir del siglo XII y la intelectualidad anterior a esa escuela es que